Buenas, hoy vamos a ver cómo cuidar nuestro embrague para prolongar su vida útil y que no nos vaya a pasar esto. Que tengas que cambiar tu embrague antes de tiempo. O sea, que lo tengas que cambiar antes de que pueda apurar su vida útil. Que lo normal es que aguante hasta que el ferodo del disco se desgasta y empieza a patinar cuando le demandamos una aceleración. Aquí podemos ver, o más bien escuchar, cómo en este caso el cojinete de empuje está en mal estado y por ello ha terminado cargándose el plato de presión, el diafragma, que como podemos ver las puntas donde apoya el cojinete de empuje están bastante al límite de quebrarse del desgaste que tienen ya. Y si nos fijamos en el disco, el ferodo aún no está apurado. Aquí lo podemos comparar con el nuevo. También podemos ver la diferencia de las pastillas de plato de presión nuevo del diafragma con las desgastadas del viejo. Vemos que hay una diferencia considerable. Esto normalmente pasa porque pisamos demasiado tiempo el embrague. Donde ocurre con mayor frecuencia es en los semáforos. Algunos se pegan todo el semáforo con el embrague pisado y otros que llegan creyendo que queda poco en rojo esperan con el pisado también. Donde también nos pasa y ocurre bastante es cuando pues, no aprovechamos el freno motor, o sea, las reducciones. Por ejemplo, cuando nos acercamos a un stop, un cruce, un semáforo, en vez de ir reduciendo y aprovechar el freno de motor, lo que algunos hacen es pisar el embrague y bajar de cuarta, por ejemplo, a segunda o primera hasta que se paran y esto lo digo por experiencia porque a mi mujer le pasa. Verás tú cuando veas el vídeo, que dice que soy un tabardillo cuando voy de copiloto con ella. También nos suele pasar cuando vamos en ciudad o pueblo o tomamos curvas lentas, solemos entrar a veces con el embrague pisado o por precaución de que te encuentres algo o porque creemos que se pueda calar el motor por ir a bajas revoluciones, incluso en pasos de peatones que pasan varias personas y ves que se hace un poco largo, tranquilo, no impacientes. Suelta el embrague que no van a pasar más rápido porque esté uno preparado ya para salir. Creedme que merece la pena poner el punto muerto porque luego no se tarda nada en pisar el embrague y engranar la primera y poder salir. Porque al final lo que conseguimos con esto es que el cojinete de empuje pase más tiempo sobre el plato de presión del diafragma y así pues acortando la vida útil tanto del cojinete de empuje como del plato de presión. En conclusión, para poder evitar este problema es que debemos de aprovechar mucho más ese freno motor que nos aportan las reducciones cuando nos aproximamos a cualquier cruce, estos semáforos, etcétera. Y luego también pues, que tengamos esa paciencia y tengamos en cuenta de que cuando vamos a tener el embrague pisado cierto tiempo, soltarlo, poner neutro, poner punto muerto y soltar el embrague para que esté libre. De esta manera conseguiremos evitar al final este problema del plato de presión y daremos tiempo a que realmente se desgaste bien el ferodo, que es cuando normalmente se desgasta un embrague. Y bueno, espero que no me caigan muchas collejas por parte de la mujer y como siempre, espero que te haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.